El tema se llama de la esclavitud a hijos gloriosos. Ese es el tema, de la esclavitud a hijos gloriosos. Parece un tema de encuentro, de cumbre, de encuentro, pero estoy seguro que va a ser de grande bendición para cada una y para cada uno de ustedes. Repito el tema, de la esclavitud a hijos gloriosos. Quisiera empezar, hermanos, leyéndoles una reflexión o algo para reflexionar más bien. Lo apunté y lo voy a leer. Mucho de lo que nos pasa, pongan cuidado, hermanos, muchas cosas de las que nos pasan es por indiferencia, por burlas. Nos hemos burlado de personas, nos hemos burlado de gentes, y aún por la dureza del corazón, por la dureza a veces al sufrimiento de otras personas. La Biblia dice que nosotros debemos llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Pero muchas veces, hermanos, la dureza de nuestro corazón no nos ha dejado, no nos ha permitido llorar de verdad con la gente que llora. Cuántas personas hay en problemas, cuántas personas tienen una gran necesidad, y nosotros como si nada. ¿Saben cuál es el problema? Yo espero poder llegar hoy a la parte importante del orar. El problema es que cuando nosotros oremos no nos van a escuchar. ¿De quién usted se habrá burlado? ¿Qué cosas a usted le estarán pasando, hermano? Porque usted se burló de alguien, se rió de una situación física, familiar, de algo que le pasó a alguien o de algo que le sucedió. La Biblia dice que lo que el hombre siembre, eso también segará, hermanos. Y entonces, cuando oramos, Dios no nos puede responder por eso mismo, porque mucho de lo que nos pasa es por indiferencia, por burlas, por dureza a lo que otros sufren. Si nosotros reconocemos eso, sí, yo me he burlado, Señor, de aquella persona. A veces nos hemos burlado del físico de alguien, nos hemos burlado de la apariencia física de alguien, nos hemos reído de él o de ella, y hermanos, y después vamos a orar y no hay respuestas. Nos vamos a clamar a Dios y Dios no responde. Pero lo dejo ahí porque ahorita vamos a hablar, con la ayuda de Dios, vamos a hablar de la oración. ¿Qué tiene que ver esto, hermanos, con el tema? Todo, mucho, mucho. De la esclavitud a gloriosos hijos de Dios. Vamos a abrir la Biblia en Romanos, libro de los Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Y vamos a leer ahí unos versículos, Romanos 8, versículo 18. Romanos 8, 18. Dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria. Tomen nota de la palabra gloria. Con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dice, tengo por cierto, así dice, ¿verdad? Así comienza, pues tengo por cierto, o sea, estoy totalmente seguro, y yo también estoy seguro, hermanos, de que las aflicciones del tiempo presente, las aflicciones es el trato que Dios quiere tener con nosotros, que nos aflige. Porque, hermanos, lo primero que tenemos que experimentar nosotros son los juicios de Dios en nuestro propio corazón. Y eso lo aflige a uno. A nosotros hemos creído que el evangelio es una pachanga,
que el evangelio es una fiesta, solo una fiesta, que tenemos que estar con muchísimo gozo siempre. Y entonces, como que algunas iglesias se han preocupado por convertir lo que debería de ser un momento, hermanos, de confrontación en una, me perdonan la palabra, en una pachanga. Y al hablar, hermanos, o al decir que somos salvos en un pasado, simplemente porque un día nosotros recibimos al Señor, hermanos, priva tanto a Dios, primero a Dios, de poder hacer la obra que Él quiere hacer en nosotros, que es de esto que está hablando Pablo: afligirnos. Pero pastor, eso no está bien. Pensamos que el que aflige es el diablo. Decimos no. Aquí no está diciendo que es el diablo. Está, hermanos, es la aflicción que viene de parte de Dios, porque Él tiene que hacer morir a un viejo hombre. Y eso no les gusta a la gente. Eso no nos gusta, hermanos. Tenemos que aceptarlo. No nos gusta que nos hablen de esto. Lo que nos gusta es que nos digan que todo va a ser color de rosa, que, hermanos, que todo va a ir como de bajada. Perdón. Pero no, hermanos. Por eso el apóstol Pablo dice: estoy seguro, vuelvo a leer, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, y ven que está hablando de algo presente, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La gloria viene después de la aflicción. ¿Cuánto va a durar? Depende de usted, depende de mí. Seguimos, verso 19. Porque el anhelo ardiente de la creación y ese sufrimiento y esa gloria tienen un motivo, tienen una razón. Dice que el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de ustedes, hermanos, de nosotros y de todos los que me van a ver por la internet luego. Dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. La semana pasada yo hablé un poco de esto. Dije que, hermanos, en este mundo hay solamente dos tipos de personas: la creación y los hijos. Una cosa son la creación, toda la humanidad, si no han nacido de nuevo, son la creación. Se nos habla de esa creación y en esa misma creación se incluyen los árboles, los animales, el planeta, hermanos. Pero dice que la creación está gimiendo, comenzando primeramente con los seres humanos. La creación está gimiendo, dice acá, dice el verso 7, 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada bajo vanidad, sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ven, hermanos, que la creación está gimiendo y están esperando que los hijos de Dios, no sé cómo sabrán, pero hermanos, están esperando esta manifestación de los hijos de Dios, porque ellos están gimiendo bajo una esclavitud, bajo la esclavitud de la corrupción. Si yo les digo a ustedes, hermanos, podríamos decir: la única esperanza que tiene este mundo es el Señor, es Jesucristo. Sí, pero hermanos, Jesucristo en la iglesia, en nosotros, la única esperanza que tiene este mundo es una iglesia santa,
sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Esa es la única esperanza que tiene este mundo. Una iglesia a través de la cual el Señor pueda manifestarse, el Señor pueda llegar al corazón de cada hombre y de cada mujer de la tierra. Claramente se ve acá, mi hermano, que hay una esclavitud. Por eso el tema se llama de la esclavitud. ¿Cómo lo llamé? De la esclavitud a hijos gloriosos. Usted y yo, hermano, yo quisiera decir que éramos esclavos. El problema es que todavía hay muchos que se congregan que siguen en una esclavitud, que no han experimentado la libertad gloriosa que los hijos de Dios debemos de experimentar. Aún hay muchos en la iglesia así, pecando, atados a un pecado, atados a una carnalidad, atados a una mala costumbre, atados a muchas cosas, hermanos, bajo esclavitud. Por eso es que dice, no sé si lo vieron, hermanos, vieron que en el versículo 21 dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, los hijos verdaderos de Dios son un pueblo libertado. Nosotros, hermanos, en un tiempo fuimos esclavos. En un tiempo estuvimos bajo una esclavitud de corrupción. ¿Qué es corrupción? Lo malo, lo inmundo. Pero ¿será que hay algunos todavía que están atados a esa corrupción y que necesitan realmente la obra del Señor? Y allí es donde entra, hermanos, lo que yo creo que debe ser la vida de la iglesia. La vida de un país, de una nación, hermanos, se basa en la comunicación. Imagínense ustedes que nosotros no tuviéramos los medios de comunicación, teléfono, internet, carros, buses. La comunicación, hermanos, es muy importante. Esa comunicación para allá y para acá. La iglesia debe tener una comunión con el Señor, y el Señor quiere tener una comunión con la iglesia, donde yo hablo con Dios y donde Dios habla conmigo, donde yo le pregunto al Señor, donde yo busco del Señor y el Señor habla y me busca también a mí. ¿Me entendieron, hermanos? Necesitamos, pero vamos a ir poco a poco. Quiero leerles otro pasaje más, aquí mismo en Romanos capítulo 8, pero el versículo 14. Dice así, 8:14. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿son qué? Estos son hijos de Dios. Pregunto, ¿quién nos está guiando, hermanos? Te está guiando el Espíritu del Señor. O sea, usted lo está escuchando a Él. Usted lo oye a Él. Eso que usted va a hacer, usted lo va a hacer porque el Señor, porque el Espíritu de Dios lo está guiando a hacer eso. ¿O quién nos guía a hacer esas cosas? Aquí dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. No hay, hermanos, si no estamos siendo guiados por el Espíritu, es porque no somos hijos. Así, hermanos, aunque sea durísimo decir esto, porque nosotros pensamos, hermanos, que yo soy hijo porque yo digo que soy hijo. Sí, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Ajá, pero los hijos de Dios, repito lo que dice la Escritura, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Versículo 15. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor.
sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Esta debe ser, hermanos, nuestra experiencia de recibirlo. Si nosotros estamos pensando en la eternidad, de verdad, si usted está pensando en la eternidad, en que la vida se acaba, en que en cualquier momento, hermanos, llegamos al fin de nuestros días, en cualquier momento, hermanos, usted no sabe. Es verdad que se muere la gente vieja más rápido que los jóvenes, pero también muchos jóvenes mueren, hermanos. Y entonces en esto tampoco es que somos de la muerte. Ojalá que usted nunca diga que usted es de la muerte, porque yo nunca voy a decir que soy de la muerte. Sí voy a decir que algún día me tengo que morir, pero yo no soy de la muerte, yo soy de Cristo. Porque hay gente que dice, hermanos, es que todos somos de la muerte. Bueno, serán ellos, yo no soy de la muerte, yo soy de Cristo. Pero sí tiene que llegar el día en que yo tengo que morir. Y usted también, hermano. ¿Y usted cree que ahí termina todo? No, no se terminó todo. No se acaba ahí. Ahí es como el principio más bien. Y entonces tenemos que darle la importancia a las cosas espirituales, más que cualquier otra cosa. Ok, y leemos otro pasaje más, hermanos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, Hechos 26. Ese lo hemos venido leyendo muchas veces, hermanos, porque esta es la gran comisión del Señor para nosotros. O sea, Dios toma a un hombre llamado Pablo, le da la gran comisión, que es lo que dice acá, pero es bien interesante, hermano, porque es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de cómo Dios hace realidad el sueño de Él? Y la semana anterior el tema era el gran sueño de Dios. Y ahí están, hermanos, en YouTube. Creo que es importante que las escuche. Pero vamos a leer Hechos 26, versículo 12. Dice: ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo yo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Ven, hermanos, que esta es la gran comisión. El Señor toma a Pablo, le da una revelación, le da un mensaje, una palabra, una revelación. Le reveló a Cristo y dice: ahora sí, vas para los gentiles. Y entonces, hermanos, obviamente ya él se murió, pero él dejó las cartas escritas, y en esas cartas está, hermanos, cómo es que nosotros podemos experimentar esto que le dijo el Señor. El versículo 17 dice que lo libró de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, ¿para que qué? Para que abras sus ojos. Eso es lo primero que todos los seres humanos tenemos que experimentar. Una apertura de ojos, que se nos abran los ojos, hermanos. Obviamente está hablando de ojos espirituales, no está hablando de los ojos naturales. Dice: para que les abra sus ojos. Ellos tienen que entender. Hágalos entender cuál es mi plan. Hágalos entender qué es lo que yo quiero hacer con ellos. Hágalos entender cuál es la condición en que ellos están. Hágalos entender que yo los amo y que yo quiero hacer algo grande, glorioso, extraordinario con ellos. Todo eso implica abrir los ojos. Y le dice: para que les abras los ojos. Pregunto, ¿a usted le importa esto? ¿A usted le interesa esto? Que sus ojos sean abiertos. ¿Se te abrieron los ojos? Cuando los ojos espirituales se abren, comenzamos a ver lo malo. Con toda claridad nos comenzamos a dar cuenta que esa forma que estoy viviendo, esta vida que estoy viviendo, eso que estoy pensando, esas cosas que estoy deseando, no son de Dios. Porque los ojos se abren. Usted va a discernir lo bueno y vas a discernir lo malo.
Cuando los ojos están abiertos, los ojos espirituales. Yo no se los puedo abrir de par en par. Sí puedo, hermanos, intervenir y clamar a Dios también y darte enseñanza, pero si usted no está dispuesto en el corazón para que Dios trate contigo, nunca vas a tener los ojos abiertos. Y mientras los ojos no se abran, dice acá, porque para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Claro, hermano, cuando mis ojos se abren, yo me doy cuenta lo mal que estoy, me doy cuenta que estoy viviendo equivocadamente, que estoy practicando cosas que no vienen de Dios, y entonces ahí yo me convierto. Usted se va a convertir al Señor, usted va a decir, no, yo no quiero hacer esto más, Señor, perdóname, pero seguimos. No solamente dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, dice, y de la potestad de Satanás. Entonces, aunque yo he sido muy repetitivo en esto, no importa, hermano, que lo siga haciendo. Aquí dice, hermanos, que todos los gentiles estaban en tinieblas y que todos los gentiles estaban en una esclavitud, o sea, bajo el poder de Satanás, de la potestad de Satanás a Dios. Y entonces dice que de esa manera vamos a recibir por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ok, hermanos, yo no sé si usted sabía que hay esclavos, en este momento hay esclavos que están viviendo muy bien, tienen mucha plata, visten excelente, tienen comida hasta para tirar para arriba, les sobra la plata, les sobra, hermanos, los recursos, son sumamente preparados, pero son esclavos, están en esclavitud, bajo la esclavitud del diablo. Aunque tengan todo eso, para que no nos ilusionemos, hermanos, que una señal de que yo estoy bien con Dios es que tengo todo eso. Nosotros tenemos que entender que cuando el Señor sacó a Israel de Egipto, no es como la película lo vemos, no era que todo el mundo estaba como los esclavos ahí que estaban batiendo barro y haciendo ahí cosas con el barro. No, hermanos. Igualmente hoy hay un montón de gente que es esclava y que tienen plata y que tienen oro, que usan los mejores perfumes, que viajan, hermanos, y conocen el mundo, que comen súper bien, que ni siquiera trabajan porque ellos son dueños de empresas, son dueños de negocios, y sin embargo ellos están en una esclavitud tremenda. Ojalá que me escuchen. Muchos hoy, muchos de ellos, hermanos, con un vacío, muchos de ellos con una codicia, con una avaricia, bajo una esclavitud, hermanos, de tener más y más y más dinero. Y también hay otros, hermanos, que están que también son esclavos, porque esos que les dije son esclavos del diablo, pero también hay otros esclavos que, hermanos, que no tienen nada y son esclavos. Y también hay un montón de personas que casi no tienen nada, que no tienen ni casa donde vivir, o sea, no tienen casa propia, tienen un trabajo, hermanos, y van a coyol quebrado, coyol comido, decimos en Costa Rica, y son libres, no son esclavos, hermanos. Vaya paradoja, ¿verdad, hermanos? Algunos no tienen nada, apenas, hermanos, van al día y no son esclavos, están viviendo en la libertad gloriosa de un hijo de Dios, como hijos de Dios, verdaderamente como hijos de Dios. Y otros lo tienen todo, algo que tal vez muchos de ustedes desean, muchos de ustedes anhelan tener. Qué rico se la tira, decimos, qué rico tener bastante plata para viajar, para ir por el mundo, para darme todos los gustos que tengo, para complacerme con todos mis caprichos, etcétera. Inmediatamente que si eso sucediese, usted inmediatamente caería en una esclavitud muy fea, porque raíz de todos los males es el amor al dinero.
el cual codiciando a algunos, hermanos, fueron traspasados de muchos dolores. Que Dios nos ayude de verdad. ¿Cómo necesitamos que se abran los ojos? Que Dios nos haga ver, que Dios nos ayude a ver. Para, hermanos, para discernir bajo si estoy todavía siendo un esclavo o si estoy ya experimentando la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La humanidad, hermanos, les decía antes y se los vuelvo a repetir, se divide en dos, en esclavos y en libres. Vean lo que dice, hermanos, acá en el libro de Efesios. Vamos a ver Efesios. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme, o sea, bajo el poder del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Qué peligroso, hermanos, es cuando nosotros tomamos esto y nos lo aplicamos inmediatamente. Porque algunos dicen, bueno, nosotros antes éramos esclavos, antes estábamos bajo el príncipe de las tinieblas, pero ya no. Pero, hermanos, nos encontramos a muchos que van a la iglesia y que andan detrás de los deseos de la carne, tomando la Biblia y aplicándosela, diciendo que eso que dice ahí es mío, y que eso que dice ahí, eso soy yo. Sí, hermanos, debería de ser. Y lo más maravilloso sería que todos nosotros pudiéramos decir un día: sí, hermano, yo estaba bajo la potestad de las tinieblas, yo era hijo de ira, el diablo me tenía, el diablo me tuvo, pero ahora estoy bajo la guianza del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu me está guiando a toda verdad, el Espíritu me está enseñando todas las cosas. ¿Qué es el contraste? El mundo se divide en eso, hermano, en esclavos y en libres. En este planeta solo hay dos tipos de personas: esclavos y libres. No hay más de ahí. Y la única manera de que dejemos de ser esclavos es que nosotros nos rindamos y nos hagamos esclavos de Jesucristo. ¿Me escuchó? Que usted se someta al Señor y que usted le diga: Señor, yo quiero ser tu esclavo. Si usted no es esclavo de Cristo, usted es esclavo del diablo. Y pregunto, ¿te está guiando el Espíritu? Si a veces ni tomamos un tiempito para orar. Hermana, hermano, ¿te está guiando el Espíritu Santo? ¿O estaremos como los efesios cuando le dijeron a Pablo: ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo? Algunos saben que hay Espíritu Santo, pero no lo tienen morando y reinando en el corazón. Este Espíritu Santo es el Señor que tiene que tomar el control en nuestros corazones. ¿Quién lo guía? ¿Quién lo manda? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás practicando? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son las motivaciones del corazón? Me perdona la palabra. ¿De qué te estás quemando? Te estás quemando porque tienes unas ganas terribles de pecar, de emborracharse, fornicar, adulterar, robar, mentir. ¿De qué te estás quemando? Solo hay dos clases de pueblo, dos clases de personas en este mundo: los esclavos y los libres. También la Biblia, hermanos,
nos habla de tinieblas y luz. La Biblia da muchos nombres para referirse a esto mismo. Otro nombre que la Biblia da es tinieblas y luz. O sea que en este mundo solo hay tinieblas y luz. El mundo natural está regido por las tinieblas y la luz. Está regido por el día y por la noche. Ese día y esa noche son una sombra, son una figura de Cristo y del diablo. La noche simboliza el diablo, el día simboliza a Cristo. Mira lo que dice la Biblia, hermanos, en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 8. Efesios 5, 8. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Hermanos, ¿qué somos? ¿Tinieblas o luz? La gente, cuando lo ve a usted, ven una luz. Jesús dijo que las luces no se encendían para meterlas debajo de una cama o debajo de una mesa, sino que se ponen en alto. Eres una luz. El mundo está esperando eso. Mi hermano, la semana pasada les hablé de cómo será el mundo de un ciego. El mundo de un ciego, la vida de un ciego. De un ciego, hermanos. Porque hay algunos que son medio ciegos, sí ven un poquito, pero hay algunos que no ven absolutamente nada, que lo único que ellos tienen al frente es oscuridad, una oscuridad terrible. Bueno, hermano, imagínense que usted está en una oscuridad y que usted dice, no sé ni para dónde coger en la vida natural. ¿Qué sería lo que usted más desea? ¿Qué haría usted cuando ve a alguien, hermanos, que aparece con una lámpara en su mano, con un foco, con una linterna? ¿Qué haría usted? ¿Cómo se sentiría usted? Emocionado, ¿verdad? Él le va a alumbrar y usted va a poder salir de aquel lugar donde estabas. Hermano, el mundo entero está en tinieblas, entiéndalo. Tus hijos, tu esposo, tu hermano, tu tío, esos que todavía no le han entregado su vida a Cristo, ellos son tinieblas, usted también era tinieblas. Y cuando alguien está en tinieblas y así mismo es tiniebla, ese está esperando, aguardando luz para ver si puede salir de la oscuridad. Por eso estamos hablando de la esclavitud a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Podríamos hablar de la luz, de las tinieblas a la luz, o de la muerte a la vida. Solo esos dos tipos de personas hay. Unos que están muertos, otros que resucitaron y pasaron, hermanos, a la vida. Pastor, usted está diciendo que hay mucha gente que resucitó. Sí, yo no me refiero, hermano, ni a Lázaro, ni al hijo al hijo de una viuda que se había muerto. No me estoy refiriendo a la hija de Jairo que resucitaron. No me estoy refiriendo a ellos. Me estoy refiriendo a muchos hoy en día, hermanos, desde la resurrección de Cristo. Miles, millones hemos venido y hemos resucitado por causa del poder de la palabra que sale de la boca de Dios. Alguien nos habló, hermanos. Alguien nos habló de parte de Dios. Dios le habló y pasamos de muerte a vida. Pasamos de tinieblas a luz. Antes éramos tinieblas, así dice, ¿verdad? Pero mi hermano, ¿cómo estarás? ¿Seremos tinieblas todavía? ¿O usted es una luz ahí en el barrio? Ahí donde usted vive. Por lo menos, hermano, a usted lo buscan en el trabajo y le dicen, ay, usted que va a la iglesia, usted que está más cerca de Dios, ore por mí. Por lo menos le han dicho eso. Por lo menos le han dicho eso. Usted que está más cerca de Dios, no le diga nada, hermano. No le contradiga. Es cierto. Debe ser cierto. Tiene que ser cierto. Y
cuando le digan eso, ore. Dígale sí. Y enséñale cómo estar más cerca de Dios. Cómo podemos estar cerca de Dios. Porque las tinieblas, hermanos, están esperando la luz. Porque los muertos están esperando la resurrección. Porque los esclavos están esperando que alguien los liberte. Porque la creación está gimiendo bajo la esclavitud, aguardando que se levante la luz, que la luz resplandezca en las tinieblas. Podemos decir, hermano, bueno, es que es el Señor el que tiene que resplandecer. Ese es un error muy gravísimo. Es verdad que Él es la luz, pero eso, hermano, nos saca a nosotros de la ecuación, nos saca a nosotros de la acción. Porque ciertamente, hermano, Él es la luz, pero el Señor también dijo: vosotros sois la luz del mundo. Él lo dijo, Él dijo eso. Pero ¿cuándo es que nos convertimos en luz? Cuando el Señor reina en nuestro corazón, cuando lo dejamos reinar, nos comenzamos a convertir en luz. Si ese no es tu anhelo, pero el anhelo de hoy a causa de las enseñanzas es tener plata, tener dinero. Y entonces, ¿sabe qué dicen algunos? Que una señal de que yo estoy bien con Dios es que tengo plata, es que tengo dinero. Por eso te dije, hay mucha gente muy ricos y que son esclavos del diablo. Si alguno de ustedes piensa que cuando el Señor fue a Egipto en la persona de Moisés a libertar al pueblo, hermanos, todos los que estaban en Egipto eran esos, así como dice la película, cochinada de película. Siempre me ha gustado, pero esa película es una mentira. Porque ellos no estaban así. Es una película. Israel, hermanos, que estaba en Egipto, muchos de ellos estaban viviendo muy bien, tenían mucha plata, tenían una condición, hermanos, buena en aquel lugar, pero eran esclavos. Y gracias a Dios que seguramente lo entendieron. Y ojalá que esos que tienen mucho dinero, que tienen mucha plata, que tienen empresas, que tienen negocios y hermano, por la gracia de Dios me escuchan, entienda, usted también es esclavo de la codicia, de la avaricia. Usted ha pensado que la felicidad está en el dinero. Y muchos pastores y predicadores les enseñan eso a la gente. Usted tal vez piensa que si usted tiene mucha plata usted será feliz. Equivocado, hermano, equivocado. Mejor renuncia a esa idea. La única manera en que nosotros podamos ser felices es que dejemos de ser tinieblas y pasemos a luz. Que ya no seamos más esclavos del diablo ni de la corrupción, y que nos convirtamos en verdaderos esclavos de Jesucristo. Que seamos verdaderamente esclavos de Cristo. Porque si somos esclavos de Cristo, entonces somos esclavos del amor, de la paz, del gozo. Porque eso es Él. Seríamos esclavos de eso. Él no puede manifestar dolor ni muerte sobre nosotros. Si yo soy esclavo de Cristo, Él me va a gobernar, Él va a reinar sobre mí como lo que Él es: paz, gozo, justicia, amor. Y el que comienza a ser gobernado por el Señor, ese hombre va a ser feliz. Amén. Usted, hermano, le quiero preguntar algo. ¿Dónde estamos, hermanos? ¿Dónde estamos? ¿Estamos en las tinieblas o estamos en la luz? Y somos luz. Son preguntas muy serias, hermano, que usted debería, eso sí, debería usted, hermano, encerrarse en un cuarto y decir: Señor, muéstrame mi realidad. Hazme ver mi realidad. Pregunto, ¿dónde está tu familia? ¿Dónde están ellos? ¿Dónde está tu hijo o tus hijos? ¿Dónde están, hermanos? No, él es un hijo de Dios, pero está apartado. ¿Saben qué significa estar apartado? Que esa persona está bajo el poder de las tinieblas. ¿Dónde está tu hija? ¿Dónde está tu papá? ¿Está en libertad o en esclavitud?
¿Dónde están tus amigos? Tus vecinos, tu hermano mayor, tu hermano menor, tu hermana. ¿Dónde están ellos? ¿Están en la luz o están en tinieblas? ¿Están en Cristo o están en el diablo? No se trata de que andemos diciéndole a todo el mundo, mire, usted está en el diablo, usted está en las tinieblas. No se trata de eso. Que nosotros lo sepamos, hermanos, y vamos a ver cómo podemos ser instrumentos de Dios para que estas personas pasen de muerte a vida, de la esclavitud, así como nosotros. ¿O será que todavía no hemos pasado? Pero sigo. Hay un llamado, hermanos, que hace Dios. Él nos llama a todos al mismo llamado o a la misma voluntad de Él. Aquí, si yo le pregunto a usted, hermano, ¿a qué lo llamó Dios? Yo pensé que a mí Dios me había llamado a ser pastor. Dios no me llamó a mí para ser pastor. Esto no significa que no sea pastor, sí soy. Pero Dios no me llamó para ser pastor. El llamamiento que Dios nos ha hecho, hermanos, no es ir a las naciones. El llamamiento de Dios no es a que seamos líderes, predicadores, cantantes, etcétera. A eso no fue que nos llamó el Señor. El Señor no nos llamó, hermanos, a trabajar con niños o con jóvenes o con drogadictos o con alcohólicos. No. Esa es una equivocación que nosotros tenemos. Si nosotros no salimos de esa equivocación, vamos a tener problemas. ¿A qué nos llamó Dios? ¿Cuál es el llamamiento que Dios le hace a toda la humanidad? No solamente a usted, a todos los hombres de la tierra. ¿A qué nos llamó el Señor? Abra conmigo un momentito o veamos ahí en el libro de Efesios, en el capítulo 1, Efesios capítulo 1, en el versículo 15, en el versículo 14, perdón, en el versículo 15, Efesios 1:15, ponga cuidado, dice Pablo: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La versión de las Américas, una versión buena de la Biblia, dice que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mayor conocimiento de Él. Versículo 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Él nos llamó a una esperanza. Ese es el llamamiento de todos los hombres. Nos ha llamado a una esperanza viva. Pero debemos de saber, hermanos, y de experimentar esa esperanza a que hemos sido llamados todos. Pero a mí me impacta porque el apóstol Pablo ora, y de verdad que yo oro por eso también. Yo no sé si usted orará por eso. Ya Pablo, hermanos, había hablado a esta gente. Si ustedes leen desde el capítulo 1 en adelante, ya Pablo les había hablado de que Jesucristo los había bendecido, de que el Señor había muerto, que había vencido y que los había bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes. A estos, hermanos, a estos efesios. Y obviamente a todos los que hemos nacido de nuevo también.
Pero resulta, hermanos, que no era suficiente que ellos supieran que Cristo había muerto en la cruz por ellos, que Cristo había llevado sus pecados, que Cristo había vencido, hermanos, que Cristo se había levantado triunfante del sepulcro, de la muerte, etcétera. Sino que ahora viene Pablo y les dice a ellos: cuando yo oí hablar de la fe y del amor de ustedes, todavía eso no es suficiente, es importante, fe y amor, porque la fe obra por el amor. Dice Pablo: cuando oí hablar de la fe y del amor de ustedes, él dice, yo me alegré, más o menos, ¿verdad? Es lo que dice. Entonces dice que él comenzó a orar por ellos. Cuando oyó de que ellos tenían fe y amor, dice que él comenzó a orar. ¿Para qué? Para que el Señor les diera espíritu de sabiduría y de revelación, para que ellos sepan a qué es que el Señor los ha llamado. Pero aquí dice que el llamamiento del Señor es a la esperanza, a una esperanza. La palabra esperanza en el griego realmente de lo que nos habla a nosotros es de algo que estamos esperando, de algo que estamos viendo, de una expectativa de parte del Señor. Que ustedes, hermanos queridos, no me van a entender hoy nada de esto hasta que usted también no comience a orar por lo mismo. Para que sepas, la palabra sepas nos habla a nosotros, hermanos, de un conocimiento experimental, de algo que estoy experimentando. Y eso es lo que comienza a ser maravillosa y emocionante la vida en Cristo. Cuando usted comienza a darse cuenta que el Dios que todavía no hemos visto, pero que sabemos que es muy real, lo que quiere es que nosotros, hermanos, experimentemos una esperanza, la esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? Quiero que vean, hermanos, conmigo en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 5. Hay un llamado que hace Dios y Él nos llama a todos a lo mismo. Todo esto, hermanos, es porque yo quiero llegar a algo. Los estoy llevando aquí con esto. Quiero llegar a algo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice así, dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó, ¿a dónde nos llamó? Nos llamó a su gloria. Claro, cuando hablamos de la gloria, pensamos que la gloria es un lugar por allá, que tenemos que morirnos físicamente para ir a la gloria. No es mentira que tenemos que morir. Pero cuando la Biblia nos habla a nosotros de la gloria, cuando está diciendo que nos llamó a su gloria, de lo que nos está hablando es de que vivamos en Cristo, porque Cristo es la esperanza de gloria. Y entonces, hermano, tal vez ahora todavía usted dice, no entiendo nada. Sí, lo entiendo, entiendo que usted no entienda. Y si me está entendiendo, gloria a Dios. Pero en este momento no me preocupa si lo entiendes. Sí me preocupa si no lo crees. Porque si no lo crees, usted nunca va a orar por esto tampoco. Usted nunca va a clamar. ¿Por qué creen, hermanos, que el apóstol Pablo oraba por eso? Señora, ábrale los ojos del entendimiento. ¿Acaso no fue eso lo que Dios le dijo a Jesús? Jesús le dijo a él que lo mandaba a los gentiles para que le abriera los ojos. Ahora él está orando para que los ojos sean abiertos, para que los ojos del entendimiento se abran, para que sepan para qué Dios los llamó. ¿Cuál es el llamamiento que Dios nos está haciendo a nosotros? ¿A qué nos está llamando el Señor? No nos está llamando, hermanos, a trabajar con ancianos, o a trabajar con niños, o a trabajar en esto o en lo otro. Y yo no estoy diciendo aquí, hermanos, que no tenemos que servirle a Dios. Lo que estoy, hermanos, diciéndole es que si nosotros pensamos que el llamamiento es ir a las naciones, es que Dios me llamó para ir a las naciones, es que Dios me llamó para ser evangelista.
No, Dios nos llamó, hermanos, el llamamiento de Él es a la gloria, o sea, a que nosotros seamos transformados a la imagen del Hijo de Dios. Ese es el llamado que Dios le hizo a usted. Eso es lo que Dios lo está llamando a usted, a que usted se haga participante de Él, de la gloria de Dios. Él quiere eso. Él quiere eso con nosotros. Vuelvo a leer el versículo. Primera de Pedro 5:10. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Ven? Lo mismo que decía en Romanos. Lo que pasa es que nosotros, hermanos, nos hemos hechos amantes de versículos bonitos de la Biblia. Y entonces, o de frases, ¿verdad, hermanos? De frasecita, aquella frase, qué bonita esa frase, qué buena aquella frase. Sí, hay frases buenas, hermanos, e interesantes. Pero, hermano, si usted se acuerda que en Romanos el apóstol hablaba de ser afligidos por un tiempo, aquí el apóstol Pedro también está hablando de lo mismo. Tiene que haber un momento de aflicción. Aquí dice, hermanos, vean lo que dice, lo leemos de nuevo. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pero, hermanos, antes de que suceda esto en nosotros, de que comencemos a experimentar la gloria de Dios, la gloria de Dios, o sea, de que comencemos a experimentar la imagen de Dios, que comencemos a experimentar la obra de Dios, tenemos que ser afligidos. ¿Y qué es esa aflicción? Y, hermanos, que Dios tiene que tratar con usted, que Dios tiene que tratar conmigo, que tiene que hacer morir al viejo hombre, que tiene que hacer morir la carne. Y, hermanos, y entonces hay un tiempo de dolor, de sufrimiento. Eso, ¿saben, hermanos, dónde estaba representado? En la vida, en aquel sufrimiento de Job. Después de que pasó todo, hermano, el sufrimiento de Job, la aflicción de Job, hermano, dice que vino una doble porción, hermano, y tuvo el doble y fue bendecido y fue lleno de gloria, hermano, porque él pasó la aflicción, esa aflicción fea, dura, pero yo estoy seguro que él, después de la aflicción, uno le preguntaba a Job: ¿y qué nos tiene que decir del sufrimiento? Seguramente él va a levantar la mano y nos va a decir: gloria a Dios, porque si no hubiera pasado por eso, yo nunca hubiera conocido a Dios. Si no hubiera sido afligido, yo no estaría experimentando lo que hoy estoy experimentando. Pero no queremos eso, hermanos, por las cochinadas de enseñanzas que están dando desde los púlpitos. La gente no quiere sufrir. La gente no quiere, hermano, pasar por el fuego. La gente no quiere eso. Y cuando estamos pasando por ahí, reprendemos al diablo. Pensamos que es el diablo, cochino diablo. Aborrecen el desierto, no quieren desierto, no quieren aflicción. Aunque por toda la Biblia, hermanos, vemos eso. Salió Israel de Egipto, los llevaba a una tierra buena. Hermanos, la salida de Egipto era para llevarlos a la gloria, representada en Canaán. Pero antes de llegar a Canaán tenían que pasar por el desierto, donde iban a morir. Era, hermano, era algo maravilloso que Dios los llevara al desierto, porque iban a morir a toda carnalidad. Ahí iban a morir, hermano, a todo deseo, a toda ambición. Ahí iban a morir a los deseos y a los placeres de Egipto. Pero ellos no entendieron, como muchos hoy no están entendiendo, hermano. Si no nos rendimos, hermanos, si no entendemos que Dios nos llamó a la gloria, pero que antes de la gloria tiene que haber sufrimiento. ¿A cuál gloria? La gloria de Cristo. ¿Cuál es la gloria de Cristo? Un lugar, hermanos, si pensamos que vamos a ir a la gloria, que la gloria es un lugar y que vamos a ir sin ser transformados, sin ser cambiados, déjenme decirles, hermanos, que todos los que salieron de Egipto no pudieron entrar a la tierra prometida porque nunca se entregaron a la obra de Dios en el desierto. No aceptaron el sufrimiento. Se enojaron con Dios.
se enojaron con Dios, hermanos, porque ellos no querían eso. Ellos querían la gloria, pero no querían el sufrimiento. No querían pasar, hermanos, por el camino de espinos, por el valle de sombra de muerte. No querían pasar ahí. Déjeme decirle, hermanos, que con el evangelio que hoy predican muchísimas personas, jamás van, hermanos, jamás van a aceptar una enseñanza como esta que yo estoy dando. Se van a parar de uñas y van a decir que eso no es de Dios, que ese pastor no conoce a Dios, que ese pastorcillo que está ahí, que hoy está cumpliendo años. Gracias, hermanos, por las oraciones de ustedes. Gracias, gracias. Van a decir que no, que ese pastor no tiene revelación, que ese pastor no tiene entendimiento, que ese pastor no sabe nada, que ese pastor es un legalista. No, hermanos, necesitamos entender el llamado. Dios nos llamó, pero no, el llamamiento de Él no es a la abundancia. El llamamiento es a la gloria. ¿Y qué es la gloria? Cristo es la gloria. Entonces, cuando está diciendo, hermanos, que hemos sido llamados, que esta esperanza de gloria, para que Dios, oro para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación, para que sepan cuál es la esperanza de la gloria que hemos sido llamados. ¿Cuál es, hermano? ¿Qué es lo que nos está esperando? Y que lo comencemos a ver, hermano. Y cuando lo comenzamos a ver, esa fue, hermano, la clave de Josué. Los profetas verdaderos son aquellos que pueden ver y que le anuncian al pueblo que sí, que lo que viene es hermoso. Pero ellos entienden que tienen que pasar un proceso. Si los profetas de hoy, hermanos, son para que nos digan que hay algo glorioso en Cristo, pero que tenemos que pasar por un camino de valle de sombra de muerte. Y no como los profetas del diablo que hay hoy, hermanos, hablándole a la gente de cosas, de cómo ganar este mundo, de cómo tener cosas, de cómo. Un profeta verdadero es un espía. Es alguien que Dios le permite ver lo que Él tiene, ver la gloria, ver lo maravilloso. Eso es un profeta. Él ve lo que Dios tiene. Él ve la gloria. Él ve que lo que Dios quiere hacer con nosotros es hacernos semejantes a su Hijo. Y una vez que Él lo ve, se devuelve al pueblo y le dice al pueblo: ay, lo que Dios tiene es muy glorioso, lo que Dios tiene es muy maravilloso, es muy extraordinario. Es que usted sea semejante al Hijo de Dios. Dios lo que quiere es que usted viva en una plenitud de gloria, en una vida donde no hay muerte, ni llanto, ni más dolor, donde no es necesario las cosas materiales, donde no es necesario las cosas de este mundo, pero sí es necesario la presencia y el disfrute del Señor. Que Dios levante profetas espías que vean esta esperanza de gloria. Porque creen, hermanos, que Pablo está orando, le está diciendo: aquellos tenían fe, tenían amor, pero no estaban viendo. Pablo sí la había visto. Pablo sí sabía. Pedro está hablando de algo que él también vio y que él estaba experimentando. Lo vuelvo a leer. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Este no es un profeta moderno. Cochinadas de profetas modernos. Este no es un profeta moderno. Usted habla, hermano, de lo que realmente necesitamos pasar. No es, hermanos, opcional. Es que necesitamos padecer, pero este padecimiento lo produce Dios. La Biblia dice que Dios produce la herida y produce también la curación, la sanidad. Necesitamos que Dios, hermano, con esa espada de dos filos que sale de su boca,
traspase la carne y la destruya, haga morir al viejo hombre. Si pensamos, hermanos, que cuando el Señor habló de que el hombre fuerte estaba guardando su palacio y que venía otro más fuerte que lo ataba, lo amarraba y lo echaba afuera, es un evento que no trae dolor, no han entendido. Hay una naturaleza en usted y en mí, hermano, muy fea. Hay algo muy malo y muy perverso en cada uno de nosotros los hombres, que tiene que ser destruido por Dios. Hay un viejo hombre que quiere el mundo, que no quiere sufrir, que quiere dinero, que quiere fama, que quiere plata, que quiere sexo, que quiere carne. Y ese se rebela y se levanta contra Dios. No moriréis, le dijo el diablo a Eva. No moriréis. Nada te va a pasar, come. Mentiroso. Por algo le dijo el Señor mentiroso. Algunos, mis hermanos, todavía no se han dado cuenta que el diablo es un mentiroso. En 1 Corintios capítulo 1, vamos a ver, hermanos, estoy hablándoles del llamado. Poquitito de ese llamado que Dios, ¿a qué nos ha llamado el Señor, hermanos? Nos ha llamado a su gloria, a experimentar ese llamamiento a su gloria. No es que así, siguiendo, hermano, viviendo así como sin cambio, sin transformación, nos morimos y vamos a ir a la gloria. Hay una frase que es interesante: el Señor nos salva a nosotros del pecado, no en el pecado. Esos que dicen yo fui salvo hace 30 años, ¿de qué lo salvó el Señor? ¿De qué? Porque el Señor sí salva, pero Él nos salva del pecado y no en el pecado. O sea que hay personas que están en el pecado todavía, viviendo y pecando, y que ellos dicen que son salvos. No, eso no es verdad. Ahora, si decimos que Dios nos está salvando, es otra cosa. Si decimos que el Señor nos está salvando, que nos está salvando, que nos está transformando, el Señor vino a mi corazón, la salvación vino a mí, porque la salvación, querida iglesia, no es como un boleto que a usted le dieron aquel día que usted le abrió el corazón a Cristo y que usted lo recibió como tu Señor, y ahí el Señor le dijo: tome este boleto, ya usted es salvo. No, así no es. Ese día vino la salvación a nosotros. La salvación es el Hijo de Dios. La salvación es Cristo. Entonces Cristo viene a nosotros y nos dice: he venido a salvarte, he venido a liberarte, he venido a transformarte. Y entonces comienza un maravilloso proceso de salvación, donde Él nos comienza a liberar del poder del pecado y de la muerte. A eso es lo que Pedro le llama aflicción, sufrimiento por un tiempo. Claro, hermano, porque nos están quitando todo. Nos están quitando todas aquellas cosas en que confiamos, aquellas cosas que nos agradaban, aquellas cosas, hermanos, que las perseguíamos y que pensábamos que sin eso no podíamos vivir. Algunos de ustedes piensan, hermanos, que si Dios les quita todas esas cosas no van a poder vivir, seríamos los más infelices de la tierra. No, hermano, la salvación ha venido a salvarnos. ¿Qué es la salvación? Una persona, un ser llamado Cristo. Él es la salvación. Él es la salvación que nos salva del pecado. Aparece en nosotros, entra en nosotros, y aquí es donde nos entregamos, nos rendimos a Él para que nos salve, hermanos. Y entonces de esa manera es como somos trasladados de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad, de las tinieblas a la luz. Y a su nombre yo quiero que le dé un aplauso al Rey de Gloria. Espero que eso esté pasando contigo. Espero que eso te esté sucediendo. Esas ataduras, esas cosas que usted dice: es que yo no puedo. Sí, de eso es que tiene que salvarlo Dios. De eso tiene que libertarlo el Señor. Porque ese es el método, el medio que el diablo ha usado para tenerlo a usted esclavo o esclava. ¿Qué es? Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro. ¿Qué es lo que te esclaviza y que no te ha permitido
experimentar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Porque los hijos de Dios viven en una gloriosa libertad. Ellos no son esclavos del pecado. Ellos no son esclavos de nadie. Ellos son esclavos de Cristo. Ellos no son esclavos del dolor. Ellos no son esclavos, hermanos, de nada de este mundo. Ellos son esclavos de Cristo. Y hacia ahí es donde tenemos que volvernos, porque el Señor nos ha llamado a no ser más esclavos. Hermano, nos llamó a su gloria, o sea, a que experimentemos la vida de Él, su naturaleza, su vida. Mira lo que dice acá en 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 9. Mira lo que dice. Oiga, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados. ¿A qué? ¿A ir a las naciones? Fuisteis llamados. ¿A qué? A la comunión. El que se une al Señor, uno se hace con Él. El Señor dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. El Señor tampoco se une con algo que no sea semejante a Él. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Ninguno. ¿Y qué concordia Cristo con el diablo? Nada. No hay armonía, no hay unidad, no hay relación. Dice que Él nos llamó a la comunión. ¿Ven, hermanos? ¿Ven el llamamiento que Dios nos hace? ¿Ven a lo que Dios te ha llamado? Y hermanos, y a eso mismo Dios ha llamado a toda la humanidad. El llamamiento para toda la humanidad es ese. No tiene que ver nada con las cosas de este mundo. No tiene que ver nada con las cosas materiales, sino con la comunión. Lo vuelvo a leer. Dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Qué es comunión? Hermanos, comunión, algunos se quedaron con una definición, común unión. Y dicen y creen que de esto se trata de darle significados a las palabras. Comunión es común unión. Y si nos quedamos ahí, hermanos, nada pasa con eso. Eso no nos ayuda en lo más mínimo. Comunión es hacerse uno con Él. Y la única manera de hacerse uno con Él es que nos entreguemos a Él. Pero pastor, yo me entregué a Él. ¿Vives para Él? Cuando una mujer se casa, se entrega al marido para serle fiel hasta que la muerte lo separe. Y el marido, obviamente. En este caso, hermanos, la novia o la esposa somos nosotros. Él no va a tener problemas de infidelidad. Él nunca te va a cambiar. Él nunca te va a dar la vuelta. Él va a mantenerse fiel porque Él murió por ti, te ama. El problema somos nosotros. Por eso es que el matrimonio, hermanos, es una sombra. El matrimonio debería ser la mujer fiel al marido y el marido fiel a la mujer hasta que la muerte los separe. Por eso es que un hombre no se tiene que casar con una mujer inconversa ni una mujer con un hombre inconverso, porque eso no va a suceder. Porque eso no va a pasar nunca. De fidelidad hasta la muerte. Claro, hermanos, tenemos un montón de personas en el Facebook, en las redes sociales, en contra del matrimonio, en contra de la relación santa y pura del matrimonio. Porque el matrimonio es una institución divina, hermano, y debe ser santa y pura. La Biblia dice que el hecho debe ser sin mancha, sin mancilla. Santos, ¿cómo es que dice? Sin mancilla. Dice en el libro de los Hebreos, su cama, su relación.
Y entonces cuando dice, hermanos, que Dios nos llamó a la comunión con su Hijo, lo que está diciendo es que Él nos llamó para que seamos uno con Él. Y si nosotros nos unimos al Señor, entonces, hermanos, la naturaleza de Él, la vida de Él va a comenzar a llenarnos a nosotros y vamos a poder, hermanos, reflejar la gloria de Dios en esta tierra. La gloria de Dios es la misma imagen, la misma sustancia, la misma naturaleza de Jesucristo. Y a eso es que nos llamó el Señor. Hay un montón de personas, hermanos, que están pensando que el llamamiento de Dios es a cosas, a hacer cosas. Cuidadito, hermano, usted va a decir, bueno, entonces yo no tengo que hacer nada. No, porque el hombre y la mujer que se une al Señor, que se hace uno con Él, ese hombre se va a convertir en un instrumento de Dios y va a suceder como sucedió con Adán y Eva. Hay que llenar la tierra y hay que sojuzgarla. Y no es solamente la tierra del corazón. Cuando el Señor le dijo a Adán y a Eva que llenaran la tierra y la sojuzgaran, no se estaba refiriendo a la tierra interna, porque ya ellos estaban llenos, sino a llenar la tierra de una raza, de una generación de hombres y mujeres que fueran como ellos. Entonces, en la medida en que nosotros nos unimos al Señor, entendemos que el llamamiento es a tener comunión con Él, a ser la esposa del Cordero, no la novia, la esposa. Entonces, hermano, va a haber una procreación, va a haber una multiplicación de hombres y mujeres. Vamos a convertirnos en instrumentos verdaderos de Dios. Y entonces, hermano, va a comenzar como un ciclo. Él hace una obra en nosotros. Él, hermano, Él nos va a usar en el mundo. Otros van a venir y va a seguir un proceso. Y va a comenzar a ser, hermanos, a multiplicarse la generación de Dios, el pueblo de Dios, la semilla de Dios. Va a comenzar a llenar la tierra. La levadura no solamente va a leudar esta masa, sino que va a leudar la masa externa también. Toda, porque el mundo también son masas. Y Él va a comenzar a leudar esas masas. A eso nos llamó el Señor. La meta de Dios, o la meta de este llamado es esto. Vean, hermanos, 2 de Corintios, conmigo un momentito. Vaya conmigo a 2 de Corintios en el capítulo 2. 2 de Corintios capítulo 2. La meta de este llamado que Dios nos ha hecho a nosotros. Esta es la meta, hermanos. Vamos a leer cuál es la meta, qué es lo que Dios está proponiendo con este llamamiento, que es un llamamiento a ser como Él, a rendirnos a Él, a tener comunión con Él, a ser a su gloria. Vea la meta. 2 de Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Siempre, hermanos, el que está en Cristo siempre va a ir en triunfo. Siempre, aunque esté siendo afligido. Si alguien piensa, hermanos, que Job estaba siendo derrotado y que el diablo estaba ganando la batalla, totalmente equivocados. No han entendido. Que Dios les abra los ojos para que entiendan. El hombre estaba, hermanos, experimentando lo más gloriosa, la obra más gloriosa de Dios, para llevarlo a lo que Dios quería con él, lo que Dios estaba soñando para su hijo Job y lo que Dios está soñando para nosotros. Véalo aquí. Dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar que el olor de su conocimiento. Eso es lo que Dios quiere, que, hermanos, que por medio de nosotros el olor, la influencia, no la influenza, la influencia, que seamos influencia, luz de este mundo, la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿A quién les dijo el Señor eso cuando lo dijo en los evangelios? A los 11, a los 12, a los 11 que andaban con él, o a los 12. No se lo dijo a todos, se lo dijo a ellos.
Claro, ya Jesús había hecho una obra en ellos. Ellos estaban entendiendo, los ojos de ellos se estaban abriendo. Hermanos, cuando nosotros entendemos y nos sometemos y entendemos que el Señor nos está llamando a su gloria, entonces nos vamos a convertir, hermanos, en el olor de Dios en esta tierra, en una fragancia, hermanos. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, por medio de usted, por medio de mí, o sea, a través de nosotros, ¿qué se va a manifestar? ¿Qué se va a manifestar? Dice, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, el olor de Cristo, el olor de la naturaleza que usted conoce, el olor de lo que usted está conociendo, de lo que yo estoy conociendo. El hombre o la mujer que está realmente conociendo al Señor exhala un olor, pero no es un olor natural, no es un olor físico, no es un olor, hermanos, porque el olor natural de nosotros, algunos ni siquiera sabemos a qué olemos, hermanos, porque andamos perfumados, ¿verdad? Bueno, algunos sí huelen muy feo, que no se echan perfume ni nada. Pero no está hablando de ese olor. Cuando está hablando, hermanos, del olor, somos grato olor del conocimiento. Vamos a manifestar, dice que Él manifestará el olor de su conocimiento. La palabra conocimiento es la unión que hay entre la iglesia y el Señor. Cuando la iglesia se une con el Señor, la iglesia se convierte en el conocimiento de Dios. Ella es conocida por el Señor, como dice la Biblia, que Adán conoció a Eva. Entonces el Señor nos conoce a nosotros. Y entonces ese hombre o esa mujer va a comenzar el Señor a través de él a manifestar ese olor. O sea, la gente se va a comenzar a dar cuenta que hay algo en usted. Esos que están en esclavitud, esos que están bajo la obra de la potestad de las tinieblas, ese conocimiento, hermanos, es lo que el Señor quiere que se manifieste al mundo, que el mundo lo conozca. La única manera de que el mundo conozca a Cristo es a través de usted. Hermano, la única manera de que una mujer en lo natural represente fielmente a su marido es cuando ella en cualquier circunstancia dice, no, yo tengo un esposo y lo amo, yo soy fiel a él. Y entonces esa mujer está manifestando el olor de su marido, la fragancia de su esposo. Y mucha gente será impactada por cosas así. Pero sigo leyendo. Dice verso 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Claro, hermanos, entre nosotros mismos uno percibe esa fragancia, ese olor de Cristo en este muchacho, en esta muchacha. Habla uno con él, habla uno con ella y el olor de Cristo se manifiesta en su forma de hablar, en su comportamiento. Dios, eso es lo que quiere. Ese es, hermano, el sueño de Dios, la meta de Dios, de que nosotros conozcamos o entendamos el llamamiento. El resultado del llamamiento, lo que Dios está pretendiendo, es que la iglesia sea un olor fragante en este mundo. ¿Qué piensa, hermanos? ¿Qué dice el mundo de nosotros? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen los compañeros de trabajo suyos? Dirán, ese de verdad es cristiano. Y cuando habla, entonces está manifestando Cristo a través de él en su hablar, porque este hombre está consagrado, este hombre tiene comunión con el Señor. Este hombre o esta mujer están manifestando su amor y su devoción al Señor Jesús. Y entonces esas personas que escuchan, hermanos, y que perciben eso,
¿sabe qué va a pasar con ellos? Ellos van a terminar también volviéndose al Señor. Y es cuando va a comenzar a haber una multiplicación de muchas personas salvándose. Esa es la meta de Dios. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Vamos a dejar eso ahí, hermano. Y voy a ver si puedo terminar con esta partecita, hermano. A ver si podemos llegar acá. Lo primero, hermanos, que debería suceder en nosotros. Lo primero, para que nosotros seamos esa fragancia, esa manifestación del Señor en la tierra, lo primero que tiene que pasar es permitir al Señor que Él obre en cada uno de nosotros. Ya lo dije, ¿verdad? Tenemos que ser afligidos por un tiempo, tenemos que sufrir por un momento, pero no es un sufrimiento que trae el diablo, no es un sufrimiento que traen los demonios, es un sufrimiento que viene de parte de Dios con un propósito muy maravilloso. Entonces, hermanos, tiene que comenzar una obra en nosotros. En el capítulo 12 del libro de Mateo, del verso 22 al 29, Jesús hablaba del hombre fuerte. Ustedes lo pueden buscar en su casa para ver si puedo correr. Dice que cuando el hombre fuerte guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte, entra y ata al hombre fuerte y le quita todo y limpia la casa, la barre la casa. Ahí de lo que está hablando el Señor es de usted o de mí y, hermanos, del que estaba antes de que Él llegara. Nosotros, hermanos, tenemos que entender que el diablo no está en el infierno, que el diablo, hermanos, no anda por ahí brincando de cerro en cerro y de montaña en montaña, que el diablo no está ya, hermanos, en la cantina, en el bar, en el nightclub. El diablo, hermanos, está en todos aquellos que la Biblia llaman tinieblas. Por eso es que al hombre sin Cristo se le llama tinieblas. El diablo mora en el hombre. Y yo sé que tampoco esto, hermanos, es popular. Yo sé que tampoco esto a muchos les gusta. La esclavitud, hermanos, viene de parte de ese hombre fuerte que la Biblia llama. Mientras ese hombre fuerte está ahí, dice que él guarda su palacio y está en paz todo. Cuando viene el más fuerte, se armó la gorda, ahí decimos también en Costa Rica, ¿verdad, hermanos? Se arma una lucha, una batalla. Y ahí es donde comienza, hermano, el deseo. Los deseos del espíritu son contra el diablo y los del diablo contra el espíritu. Usted me dice, pastor, pero la Biblia no dice así. Sí, la Biblia dice los deseos del espíritu son contra la carne y los de la carne contra el espíritu. Pero ¿quién es esa carne? ¿Quién es esa carne? ¿Y quién es ese hombre fuerte? La Biblia no habla de 40 temas. La Biblia habla del mismo tema y lo presenta de muchas maneras. Y entonces, hermano, la esclavitud del hombre es dentro. El hombre fuerte está dentro del hombre. Y ese hombre fuerte esclaviza a la persona y la hace, hermano, la obliga, la manipula y la obliga a vivir una vida al margen de Dios, sin tomar en cuenta a Dios, ignorando a Dios. Y como ellos no tomaron a Dios en cuenta, Dios los entregó a pasiones desordenadas, dice el capítulo 1 de Romanos. Y entonces, hermano, ese hombre, cuando el hombre fuerte está reinando en el corazón de una persona, ese hombre fuerte lo hace adulterar o fornicar o robar o mentir. Lo hace, hermanos, ser ambicioso, codicioso. Lo hace, hermanos, andar en iras, en contienda, en disensiones.
Lo hace, hermanos, practicar una falsa religión. Los hace predicar mentiras. A muchos están predicando mentiras desde púlpitos, hermanos, y parece que son de Dios, porque se visten bonito y se visten como ángel de luz, pero no son ángeles de Dios, no son ministros del Señor, porque están bajo el hombre fuerte. Pero cuando viene el más fuerte, Cristo, y nosotros, hermanos, le decimos: sí, Señor, libérame. Sí, Señor, no quiero esto más en mí. Yo no quiero estar más bajo el poder de las tinieblas. Ya yo no quiero, Señor, andar más pecando. Ya yo no quiero caer en esto, ni en lo otro, ni en lo otro, ni en lo otro. Señor, libértame de esto. ¿De qué tendrá Dios que libertarte, hermano? ¿Qué hay en usted todavía? Y aquí es donde viene lo importante, hermano, la oración. Lo que les decía al principio: el Señor no puede obrar una libertad en nosotros cuando nosotros, hermanos, no confesamos el pecado. Voy a terminar con esto, hermanos. Vaya conmigo, vamos a ir rápidamente. Quiero que vayamos rápidamente a Primera de Juan, capítulo 1. ¿Se acuerdan de la reflexión que les di al principio? Nosotros, hermanos, la clave es que Dios nos escuche. Si Dios no nos escucha, estamos perdidos. Si Dios no te oye, estamos perdidos. Si usted, porque tal vez usted sí ora, porque orar cualquiera lo sabe hacer, es hablar con Dios. Pero una cosa, hermano, es que yo esté hablando, y otra cosa es que Dios me escuche. Si Dios no me escucha, hermano, está fea la cosa. Y Dios no escucha a todos. Mira lo que dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Se acuerdan la reflexión? ¿Por qué es que Dios, hermanos, muchas veces no nos escucha? Hermanos, y usted está atravesando cosas en su vida, alguna situación en tu cuerpo, alguna situación en tu familia, alguna situación en tu matrimonio. ¿Por qué? Le vuelvo a leer la reflexión. Mucho de lo que nos pasa es por la indiferencia. Hermanos, no nos ha importado el sufrimiento de otros. Vino, hermano, le está yendo mal a alguien, y en vez de entristecernos, nos alegramos con lo que les está pasando. Es un pecado eso, hermano. Es un pecado que está en el hombre, porque la Biblia dice: llorad con los que lloran y rían con los que rían. O si, hermano, o se divorcia alguien de por ahí, y decimos: sí, hermanos, que eran muy duros, y comenzamos, hermanos, hasta a juzgarlos y a condenarlos a ellos, en vez de que nos duele y decir: oh, no, Señor, ayúdalo para que se vuelvan a unir. Y entonces, si una persona, hermano, es así, esa persona tiene un pecado en su corazón. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Sí, Señor, yo me burlé, Señor, de ese que caminaba renco, y un día tuve un accidente y quedé renco también. Porque todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Nos hemos reído, hermanos, de las situaciones de otras personas. Hemos hecho burla de muchas cosas que les pasa a la gente. Ustedes que están casados, hermanos, cuando sepan de alguien que está por divorciarse, hermanos, por favor, no se rían ni hablen mal de ellos. Doblen sus rodillas y clamen a Dios por ellos. Y dígale: Señor, que a nosotros no nos pase tampoco, Señor. Nos hemos reído, hermanos, de los defectos físicos de muchas personas. Y hoy usted tiene en su cuerpo algo parecido. Y ora: Señor, sáname, Señor, quítame esto de mi cuerpo, Señor, por favor. Hermano, para Dios no hay nada imposible. ¿Y por qué no lo ha podido hacer? Porque mientras haya pecado dentro de nosotros, mientras no reconozcamos: sí, Señor, reconozco que me burlé de fulano, me burlé de sutana. Te burlaste, te reíste de la gorda aquella, ahora estás toda gorda.
Así es que come como un chancho esa. Y tal vez estaba esa pobre con alguna enfermedad. Y nosotros, hermanos, en vez, Señor, ayúdala, por favor. Hermana fulana, ¿qué le pasa? ¿Por qué se ha engordado? Uy, no sé qué me pasa. Bueno, voy a orar a Dios por ti, porque me duele verte así. Voy a orar por usted. ¿Ven? ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿Qué vas a tener que confesarle a Dios? ¿De quién te has reído? ¿De quién te reíste en el pasado? ¿De quién te burlaste en el pasado? ¿Te burlaste de la cara de fulano de tal, de las orejas de fulano de tal? Parece tonto lo que estoy diciendo, hermano. Te reíste de la manera en que caminaba. Te reíste de que era plana por delante y plana por detrás. Hablamos mal de aquel. No nos dolió, hermano, cuando aquella parejita se divorció y no nos hicimos uno con el dolor del papá y de la mamá de ellos, de esos que les pasó eso, sino que más bien hablamos mal y hoy nos toca sufrir una consecuencia. Vean, hermanos, vean lo que dice. Yo sé que ya se pasó la hora, pero hermano, está bueno, ¿verdad? El asunto. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Dígale que está a su lado, la clave es que Dios nos escuche. La clave es que Dios nos escuche. Segunda de Crónicas, capítulo 7, pasaje muy conocido, hermanos. Versículo 14 dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Hermanos, de esas cosas de eso que le estoy diciendo. Hermano, la piedad cristiana nos tiene que llevar a llorar con el que llora y reír con el que ríe. Si a alguien le está yendo bien y está feliz, gracias, Señor, me gozo. No tengamos envidia. Si alguien está llorando por alguna situación, no digamos, se lo merece, se lo buscó, hermano. No haga eso. No haga eso. Dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Dice, yo oiré desde los cielos. ¿Cuál es la clave, hermano, para que Dios nos escuche? Que nos convirtamos de todas esas cosas. Que ya digamos, yo no quiero ser así. Y entonces, hermano, vamos a venir adentro de nosotros y decirle, Señor, tengo este problema. Señor, yo me reía mucho de aquella muchacha, de aquella señora, y hoy, Señor, me está pasando algo parecido a mí. Yo me reí, Señor, me burlé, hasta me alegré de lo feo que le pasó a Señor, y ahora me está pasando a mí. Perdóname, Señor, tengo eso en mí, de burlarme, de reírme, de juzgar, de condenar, de señalar. Señor, hay mentira en mí. Ven, hermano, confiese, vaya, descubra lo que está en ti. Usted sabe quién es usted, usted sabe lo que usted tiene, usted sabe si se ha reído, si se ha burlado y si no le ha importado nada la condición o lo que pasa en otras personas. Hable con Dios y confiese su pecado. Confiese su pecado. Y entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado, aleluya, y sanaré su tierra. Está hablando de la tierra de tu corazón. Todo mundo tiene que asumir la responsabilidad. Y entonces, hermano, cuando Dios nos escucha, usted puede orar por todo mundo y Dios te va a oír. Usted va a poder orar, hermanos, por lo que le está pasando a otra persona. Señor, ayúdalo. Y entonces de repente aquel renquito, hermano, Dios le puede enderezar el pie. Pero mírenlo cómo camina. Por andar de borracho le atropelló un carro. Sí, se lo merecía. Sí, mire. Me acuerdo, hermano, de un hombre que conocí que siempre se reía, hermano, de la cara de las personas que tenían espinilla. Entonces decía, tienen la cara como una boñiga, decía él, cuando llueve, llena de huecos y todo eso. Terminó feo ese hombre, hermano.
terminó su cara mal. ¿De qué nos habremos reído, hermanos? ¿De qué? ¿De qué nos hemos burlado? Señor, hay burla en mi corazón. Ay, Señor, perdóname, límpiame de esto. Señor, he condenado a muchos, he juzgado. En vez, Señor, de hacerme uno en el dolor de aquel papá y de aquella mamá, porque su hijo anda mal, más bien lo juzgué y lo condené. No, Señor, perdóname, límpiame de este pecado que hay en mí. No quiero. Y hermano, y que usted saque tiempo, enciérrese, saque tiempo y hable con Dios. Porque si mi pueblo se humilla y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Amén. Póngase de pie.